El calor del asfalto de la autopista aquella tarde parecía colarse directamente a través del esforzado aire acondicionado del coche. Clara sujetaba el volante con ambas manos, con los nudillos blancos. No recordaba la última vez que había podido conducir en paz con Leo y Sharon, su esposo y su suegra, en el mismo auto. Este SUV, que había comprado con su bonificación de fin de año hacía 2 años, se sentía más pequeño de lo habitual, asfixiado por palabras no dichas y una tensión que flotaba en el aire como una nube de tormenta. Regresaban a casa desde Richmond después de asistir a la boda de la hija de una prima lejana de Sharon. 3 días que para Clara se habían sentido como 3 años. 3 días de sonrisas falsas, respondiendo preguntas condescendientes sobre su trabajo y sobre cuándo tendría hijos. Todo mientras atendía a su esposo y a su suegra como si fuera una asistente personal y no un miembro de la familia. Hace un poco de calor aquí atrás, ¿no? Clara, tal vez debería subir el aire acondicionado. La voz de Sharon rompió el silencio. Como siempre, no era una petición, sino una orden suave. Clara no respondió. Simplemente estiró la mano y subió un poco más el aire acondicionado. La ráfaga de aire frío se hizo inmediatamente más intensa. Miró por el retrovisor y vio el reflejo de su suegra abanicándose el cuello con un pequeño abanico tejido, recuerdo de la boda del día anterior, con el rostro marcado permanentemente por la insatisfacción. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Sabes, no deberías estar tan tensa cuando conduces. Relájate o nos vas a provocar un accidente. Esta vez fue Leo quien habló desde el asiento del copiloto. Acababa de despertarse de una siesta, estirándose con pereza y bostezando ampliamente, completamente ajeno a su esposa, que llevaba casi 3 horas conduciendo sin parar. Clara respiró hondo, intentando encontrar el último resto de paciencia que pudiera quedar en algún rincón de su corazón. No estoy tensa, Leo. Estoy concentrada. Concentrada es una cosa, pero no hace falta que pongas esa cara. Parece que le debieras dinero a alguien, dijo Leo con ligereza, tomando su teléfono para ponerse a jugar. El sonido de disparos y explosiones de su juego comenzó a llenar el coche, compitiendo con el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Clara permaneció en silencio. Era inútil responder. Cualquier respuesta sería vista como una discusión, y cualquier discusión desencadenaría un debate interminable. Conocía ese guión de memoria. Sería acusada de ser una esposa desobediente, desafiante e irrespetuosa con su marido. Resultaba irónico, considerando que toda la vida de su esposo estaba siendo sostenida por su esfuerzo. ¿Sabes? Susan preguntó por ti. Empezó de nuevo Sharon. Clara sabía exactamente hacia dónde iba esa conversación. Susan era la prima cuya hija acababa de casarse. Preguntó cuándo me ibas a dar un nieto. No supe qué decir. Clara mantuvo la vista fija en la carretera interminable. ¿Has probado ver a otros médicos? Tal vez estás agotada por trabajar todo el tiempo. Por eso no eres fértil. El lugar natural de una mujer es el hogar, cuidando de su marido y sus hijos, no andar de un lado a otro trabajando de la mañana a la noche, continuó Sharon, con un tono cada vez más cortante. ¿Ves? Mamá tiene razón, añadió Leo sin despegar los ojos del teléfono. Tal vez deberías dejar el trabajo. Yo me encargaré de mantenernos. Clara casi se rió. Una risa amarga, dolorosa. Leo, el proveedor. Su esposo llevaba prácticamente 5 años sin trabajar desde que lo despidieron de su último empleo. Nunca había buscado otro de verdad. Siempre había una excusa. El puesto no era adecuado, el salario era bajo, el jefe parecía complicado, el trayecto era demasiado largo. Mientras tanto, con el paso del tiempo, todas las cuentas, la hipoteca, la comida, incluso el dinero para los cigarrillos de Leo y su plan de datos, todo salía de la cuenta bancaria de Clara. Vivir es caro ahora, Leo. Si dejo mi trabajo, ¿qué vamos a comer? Respondió Clara con voz baja y controlada. Ese es problema del marido. Tu deber como esposa es apoyarme y rezar. No seas tan pesimista. Dios provee, replicó Leo con tono sermoneador,
como si fuera un conferencista motivacional y no un hombre que esa misma mañana, en una estación de servicio, había tenido que pedirle dinero a su esposa para comprarse un café. Así es. Además, ¿de qué sirve tener mucho dinero? Una casa grande, un buen coche, si tu vientre está vacío. Las palabras de Sharon golpearon a Clara directo en el estómago. Fueron afiladas, crueles. El dolor se extendió por todo su cuerpo. Sintió que el aire se le quedaba atrapado en la garganta. Durante años había tragado todos sus insultos. Pensó que era parte de su deber. Pensó que era una prueba de paciencia dentro del matrimonio. Pero ese día, en el kilómetro 82 de la autopista I-95, algo dentro de ella se rompió. El vidrio de su paciencia, ya agrietado y astillado, finalmente estalló en 1000 pedazos. Leo, como si percibiera el cambio en el ambiente del coche, por fin dejó el teléfono. Se giró hacia Clara. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan callada? Lo que dijo mamá es verdad. Es por tu bien. Como tu esposo, solo quiero lo mejor para ti. Si eso significa que tienes que renunciar, entonces renuncias. No quiero una esposa infértil obsesionada con su carrera. Infértil. La palabra resonó en los oídos de Clara. Era similar a lo que un médico había dicho 3 años atrás. No, el médico no había dicho infértil. Había dicho que tenía una condición que hacía más difícil concebir, pero no imposible. El médico recomendó una serie de terapias y programas de fertilidad que requerían una inversión económica importante y el compromiso de ambos. Clara estaba lista. Había ahorrado el dinero. Pero Leo siempre se había negado. Su excusa era que no era algo natural o que podían hacerlo después, cuando tuvieran más dinero. Eso, viniendo de un hombre que acababa de gastar una fortuna en la consola de videojuegos más reciente. Todo se volvió claro para Clara. Esto no era sobre tener un hijo. No era sobre el lugar natural de una mujer. Era sobre poder. Querían que dejara su trabajo para que perdiera su independencia económica. Para que dependiera completamente de Leo. Para que se volviera débil y pudieran pisotearla a su antojo. Yo soy la cabeza de esta familia. Tienes que obedecerme, continuó Leo, alzando la voz. Cuando digo que dejes tu trabajo, lo dejas. Deja de discutir todo el tiempo. Estoy harto de esa actitud de mujer independiente que tienes. Sharon intervino desde atrás. Mi hijo es demasiado paciente por aguantar a una esposa como tú. Cualquier otro hombre ya se habría divorciado hace mucho. Y ahí estaba. El detonante final. Leo miró a Clara, con el rostro enrojecido por la ira. O tal vez ya no quieres estar conmigo. ¿Es eso? Perfecto. Si no puedes con esto, entonces divórciate de mí. Hazlo ahora mismo. Estoy harto. Silencio. El sonido del juego en el teléfono de Leo, abandonado sobre el tablero, era el único ruido en el coche. Clara sintió como la sangre se le helaba por un instante antes de correr con furia por sus venas. Una vibración extraña recorrió su cuerpo, una energía nueva, fría y afilada. Se giró hacia Leo por primera vez en años. Lo miró directamente a los ojos, no con una mirada suplicante o derrotada, sino con una vacía y aterradora. ¿Estás seguro? Susurró Clara. Leo, quizá pensando que ella estaba cediendo, asintió. Clara asintió lentamente, muy lentamente. Luego volvió la vista al frente. Sus ojos se fijaron en la carretera. Sin decir una palabra más, movió la mano y encendió el intermitente izquierdo. El coche redujo la velocidad y comenzó a apartarse hacia el arcén. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te detienes aquí? Preguntó Leo, confundido. Es peligroso. No puedes parar al costado de la autopista. Exacto. ¿En qué estás pensando? Gritó Sharon desde atrás. Clara no respondió. Presionó el freno hasta que el coche se detuvo por completo en el tranquilo arcén. Delante de ella se extendía una franja de hierba seca bajo un cielo anaranjado. Detrás, el rugido constante del tráfico. Apagó el motor. El silencio repentino fue punzante. Volvió a mirar a Leo y luego dirigió la vista al retrovisor, hacia Sharon.
Su mirada era fría, completamente desprovista de emoción. Bájense, dijo. Una sola frase. Eso fue todo. Leo y Sharon se miraron entre sí. La confusión se dibujó claramente en sus rostros. ¿Qué quieres decir con que nos bajemos?, preguntó Leo, perdiendo seguridad en la voz. He dicho que se bajen, repitió Clara. Esta vez, enfatizando cada sílaba. Su voz no tembló. Era firme. ¿Quieres el divorcio, verdad? ¿Quieres que me vaya, verdad? Bien, empecemos ahora. Bájense de mi coche. ¿Estás loca?, gritó Leo. No seas irrespetuosa, Clara. Esta es tu suegra, chilló Sharon. Clara ni siquiera parpadeó. Extendió la mano y presionó el botón para desbloquear todas las puertas. El sonido de los seguros al abrirse sonó como un veredicto final. No lo voy a repetir. Bájense, susurró entre dientes. Leo la miró fijamente, buscando alguna señal de que aquello fuera una broma o un farol. No encontró nada. Lo que vio fue el rostro de una desconocida. Una mujer vacía. Una mujer que había llegado a su límite. Con un movimiento vacilante, Leo abrió la puerta. Pensó que Clara lo detendría. Pero Clara no hizo nada. Solo siguió mirando al frente. Leo bajó del coche, quedándose de pie torpemente sobre la grava del arcén. Mamá, tú también, dijo Clara, con la misma voz plana. No lo haré. ¿Vas a dejar a tu suegra en medio de la autopista? Eres una desagradecida. Clara finalmente abrió su propia puerta. Caminó hasta la puerta trasera y la abrió de un tirón. Bájate, Sharon, o te saco yo misma. La amenaza, combinada con la mirada aterradora de Clara, hizo que el valor de Sharon se desmoronara. Refunfuñando y maldiciendo por lo bajo, finalmente se bajó del coche. Se quedó junto a Leo, su hijo, que ahora parecía pequeño y desorientado en la inmensidad de la autopista. Solo llevaban sus pequeñas bolsas de viaje con ropa sucia. El teléfono de Leo, su billetera, incluso la botella de agua, todo había quedado dentro del coche. Clara volvió al asiento del conductor. Cerró la puerta, bloqueó todo y encendió el motor. No los miró. Solo fijó la vista al frente. Leo, dándose cuenta por fin de lo que estaba pasando, empezó a golpear la ventana. Clara, abre. ¿Hablas en serio? Clara. Clara no reaccionó. Puso la marcha, activó el intermitente derecho y comenzó a incorporarse lentamente al tráfico. A través del retrovisor, podía ver las dos figuras, su esposo y su suegra. Gritaban, agitaban los brazos. Luego parecían furiosos, pateando el aire. Sus siluetas se hicieron más pequeñas, más borrosas, hasta desaparecer en una curva, tragadas por el anochecer que avanzaba. En el kilómetro 82, Clara dejó su pasado atrás. Dejó atrás la carga que había llevado durante tanto tiempo. Dejó atrás a quienes habían drenado su alma y su espíritu. Estaba sola. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, se sentía libre. El suave zumbido dentro del coche resultaba ensordecedor después del rugido del motor y el viento al reincorporarse al carril rápido. Solo quedaba el monótono sonido del aire acondicionado. El asiento del copiloto estaba vacío. El asiento trasero también. No más chasquidos de desaprobación de Sharon. No más sonidos del juego en el teléfono de Leo. Solo Clara, y sus pensamientos. Sus manos sobre el volante comenzaron a temblar violentamente. Ya no era el temblor de la ira contenida, sino la sacudida posterior a una descarga masiva de adrenalina que empezaba a disiparse. Su pierna se sentía débil al presionar el acelerador. Tenía que detenerse. Necesitaba parar un momento. La siguiente área de descanso apareció como un oasis en el desierto. Clara dirigió el coche hacia allí, encontrando un lugar en la esquina más alejada, lejos de la gente. En cuanto apagó el motor, sus defensas se derrumbaron. Apoyó la cabeza y los brazos sobre el volante y rompió en llanto. No era un llanto de arrepentimiento. No era un llanto de tristeza. Era un llanto de alivio. Un llanto que limpiaba. Las lágrimas que fluían libremente parecían arrastrar todas las heridas, toda la decepción,
todo el dolor que había acumulado durante años. Solzó sin control, liberando todas las emociones contenidas, sin filtros, sin freno. Sus hombros temblaban. Su respiración salía entrecortada. Lloró por la chica ingenua que alguna vez creyó que el amor podía cambiarlo todo. Lloró por la mujer trabajadora cuyo esfuerzo nunca fue valorado. Lloró por sí misma, por haber encontrado finalmente la fuerza para decir basta. Después de unos minutos que se sintieron como una eternidad, el llanto fue disminuyendo, dejando solo pequeños sollozos. Levantó la cabeza y miró su rostro en el retrovisor, marcado por las lágrimas. Sus ojos estaban rojos. Su cabello, ligeramente desordenado. Pero detrás de todo eso, vio algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Un destello de luz en sus ojos. La luz de la rebeldía. Tomó el teléfono de Leo, que estaba sobre el tablero. La pantalla se iluminó, mostrando decenas de llamadas perdidas de números guardados como familia de Leo. Luego sacó su propio teléfono del bolso. Tal como esperaba, decenas de llamadas y mensajes del mismo grupo y de otros familiares llenaban la pantalla. Leyó rápidamente algunos de los mensajes que aparecían en las notificaciones. Clara, ¿dónde estás? Dejaste a Leo y a su mamá. Contesta el teléfono. No seas infantil. Lo que hiciste es inaceptable. Vuelve inmediatamente a recogerlos. Clara sonrió con ironía. Qué rápido la culpaban. Ni una sola persona preguntó qué había pasado realmente. Nadie preguntó por qué lo había hecho. Para ella, esa fue la prueba definitiva. La confirmación de que había tomado la decisión correcta. Sin dudarlo, presionó el botón de encendido de su teléfono y lo mantuvo pulsado hasta que apareció la opción de apagar. La pantalla se volvió negra. El mundo exterior quedó en silencio. Por ahora, solo quería estar consigo misma. Mientras tanto, a decenas de kilómetros detrás de ella, Leo y Sharon permanecían bajo la luz dura de las farolas recién encendidas de la autopista. La ira en sus rostros empezaba a transformarse en pánico. El rugido de los camiones que pasaban se sentía peligrosamente cercano. El aire nocturno comenzaba a volverse frío. Todo esto es culpa tuya, mamá, espetó Leo. Si no hubieras estado presionándola, esto no habría pasado. ¿Cómo que es mi culpa? Tú fuiste el que empezó a gritar lo del divorcio. Yo solo le estaba dando consejos. Eres un desagradecido, respondió Sharon, con voz aguda. Discutían, culpándose mutuamente, ajenos a lo patéticos que se veían. Dos personas acostumbradas a una vida cómoda, ahora varadas en medio de la nada por su propia arrogancia. Leo intentó detener algunos coches, pero nadie se detenía en el arcén oscuro de la autopista. Probablemente pensaban que era un ladrón. El hambre empezó a retorcerles el estómago. La sed les secaba la garganta. Leo rebuscó en sus bolsillos, esperando encontrar algo de dinero. Vacíos. Su billetera estaba en el coche de Clara. Todas sus tarjetas, su identificación, todo estaba allí. No tenía absolutamente nada. ¿Qué hacemos ahora, Leo? No puedo más, me duelen las piernas, se quejó Sharon, al borde del llanto. Leo se pasó las manos por el cabello, frustrado. Se sentía como un idiota. Se sentía inútil. Durante tanto tiempo siempre había estado Clara. Clara, que pedía un Uber. Clara, que pagaba la comida. Clara, que resolvía cada problema. Ahora Clara ya no estaba. Y él empezaba a darse cuenta de que sin ella no era nada. Después de casi 2 horas varados, una patrulla de carretera finalmente los vio y se detuvo. Con una profunda sensación de vergüenza, Leo contó una versión modificada de la historia, diciendo que habían discutido y que su esposa simplemente se había ido. El amable oficial finalmente los llevó hasta la plaza comercial más cercana. Desde allí, Leo tuvo que hacer una llamada humillante a un primo suyo, pidiéndole dinero prestado para comprar un pasaje de autobús de regreso a la zona de Washington, D.C. Su viaje de vuelta se sintió como una larga y vergonzosa caminata de expiación. Mientras tanto, Clara había retomado su camino. Su estado de ánimo era mucho más tranquilo,
su mente más clara. El silencio dentro del coche ya no era ensordecedor, sino reconfortante. Ese silencio era espacio. Espacio para pensar, espacio para sentir. Durante el resto del trayecto, fragmentos de recuerdos comenzaron a reproducirse en su mente como una película antigua. Pasó junto a una gran valla publicitaria que anunciaba condominios de lujo. Recordó la noche en que, entusiasmada, le había mostrado a Leo un folleto de una casa adosada que quería comprar. Acababa de recibir un gran ascenso. Esta es nuestra inversión, cariño, para nuestro futuro, había dicho, llena de esperanza. Leo apenas lo había mirado antes de volver a su juego. Lo que tú creas mejor. Es tu dinero, respondió con indiferencia. Al día siguiente, cuando estaba completando la solicitud, solo su nombre figuraba en el formulario. Leo se había negado a acompañarla, diciendo que odiaba tratar con bancos. Unos kilómetros más adelante, vio un restaurante familiar lleno de gente. Su mente viajó al cumpleaños de Charón del año anterior. Clara, que acababa de recibir su bonificación, decidió invitar a toda la familia a cenar en un restaurante elegante de carnes. Invitó a todos los familiares de Leo. Quería hacer feliz a su suegra. Pero durante toda la noche, lo único que escuchó fueron quejas. El filete está un poco duro, ¿no? Esta bebida no está lo suficientemente dulce. El servicio es muy lento. El golpe final llegó cuando trajeron la cuenta y Clara pagó con su tarjeta de crédito. Charón le susurró a un familiar, lo suficientemente alto para que Clara lo oyera. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando tienes una nuera con demasiado dinero. Tan arrogante. Esa noche, Clara lloró en silencio en el baño del restaurante. Miró el asiento vacío del copiloto a su lado, donde Leo solía ir. Recordó cuántas veces había ido a recogerlo tarde por la noche a un bar o a casa de algún amigo. Después de trabajar horas extra, Leo subía al coche oliendo a sudor y cigarrillos, y se dormía de inmediato. Mientras tanto, Clara tenía que luchar contra el sueño para llevarlos a casa. Nunca hubo un gracias. Nunca hubo un sé que estás cansada. Lo único que escuchaba era: despiértame tarde mañana, ¿sí? Estoy agotado. Todos esos recuerdos, que alguna vez consideró pequeñas piedras en el camino de su matrimonio, ahora le parecían enormes rocas que había estado cargando sobre su espalda. Acababa de darse cuenta de lo pesado que había sido su peso durante todo ese tiempo. Había trabajado tan duro para construir un hogar. Pero era la única que colocaba los ladrillos. Los demás solo buscaban refugio, mientras se quejaban constantemente de que el techo no era lo suficientemente alto o de que el suelo no estaba lo bastante limpio. Cuando su coche entró en su barrio residencial, su corazón sintió una punzada extraña. Esa era su casa. La casa cuya hipoteca pagaba cada mes. La casa cuyos muebles había elegido uno por uno. Pero durante mucho tiempo, nunca se había sentido realmente suya. Siempre había reglas no escritas impuestas por Charón cada vez que se quedaba. Siempre había rastros de la pereza de Leo en cada rincón. Aparcó el coche en el garaje. Se quedó en silencio un momento, mirando la casa de color marfil. Su casa. Esa noche, por primera vez, iba a recuperarla. Bajó del coche, caminó con paso firme hasta la puerta principal, la abrió y entró. El aire dentro de la casa se sentía distinto, más ligero. Dejó las llaves sobre la consola, se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá del salón. Miró el techo blanco, vacío, como el futuro que tenía por delante. Un lienzo en blanco que podía pintar como quisiera. Ya no habría nadie que le dijera qué colores usar. Nadie que criticara sus pinceladas. La vibración del teléfono de Leo, que había dejado sobre la mesa de centro, interrumpió sus pensamientos. Lo tomó. Un nuevo mensaje del mismo número. Leo, ¿dónde estás? Tu madre y yo estamos en la estación de autobuses. Ven a buscarnos. Clara leyó el mensaje. No sintió lástima. No sintió culpa. Solo una sensación plana, vacía. Dejó el teléfono nuevamente sobre la mesa. Ya no era su problema. Se levantó, fue a la cocina y abrió el refrigerador.
Sacó una botella de agua fría y bebió la mitad. Se sintió increíblemente refrescante. Luego tomó su propio teléfono, lo encendió y abrió inmediatamente sus contactos. Buscó el número de su cerrajero de confianza. Hola, Dave. Buenas noches. Perdona que te moleste. ¿Puedes venir ahora mismo a Maple Creek Estates? Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Esa noche, mientras el sonido del nuevo cerrojo resonaba en la casa, Clara supo que no solo estaba dejando fuera a Leo y a Sharon. También estaba cerrando su pasado oscuro y abriendo la puerta a su futuro. Estaba sola en aquella gran casa. Pero nunca se había sentido tan segura ni tan completa. Esa noche, por primera vez, Clara durmió en el centro de su cama tamaño king. Ya no estaba acurrucada en un lado, dejando un enorme espacio vacío para Leo, su esposo, que muchas veces no se acostaba hasta bien pasada la medianoche después de jugar durante horas. Esa noche, estiró los brazos y las piernas, sintiendo las sábanas frescas sobre la piel, abrazando una almohada con libertad. Durmió profundamente. Más profundamente de lo que había dormido en los últimos 5 años. Sin un solo sueño. La mañana la recibió, no con las quejas de Leo por lo difícil que era despertarse ni con los reproches de Sharon sobre el desayuno, sino con un silencio tranquilo y la luz del sol filtrándose entre las cortinas. Clara abrió los ojos lentamente. Durante unos segundos, se sintió desorientada. Su mente intentaba procesar el vacío a su alrededor. Entonces recordó lo ocurrido en la autopista. La llamada al cerrajero. Una leve sonrisa apareció en sus labios. No sentía arrepentimiento. No sentía culpa. Se sentía ligera. Se levantó de la cama y caminó descalza sobre el suelo de madera fría. Sus pasos la llevaron hasta el gran armario. Aquel armario era un testigo silencioso. Abrió la puerta del lado derecho, su lado. Filas de ropa de trabajo, blusas, vestidos y ropa casual que había comprado con su propio dinero colgaban ordenadamente. Todo estaba bien cuidado. Todo estaba organizado. Luego abrió la puerta del lado izquierdo, el lado de Leo. La escena la hizo detenerse. Filas de camisas de diseñador, una colección de chaquetas de cuero y de mezclilla, montones de camisetas costosas. En la parte inferior, una fila de zapatillas de edición limitada y zapatos de cuero cuyo precio podía cubrir la cuota de la hipoteca de un mes. Casi todo lo que había allí eran regalos de ella. Regalos de cumpleaños, premios de consuelo cuando Leo no conseguía trabajo, o simples compras hechas porque Leo se enfadaba al ver que un amigo tenía algo nuevo. Su mente viajó a una tarde en un centro comercial de lujo, aproximadamente un año atrás. Leo la había llevado a una tienda exclusiva de ropa masculina. Cariño, mira esta chaqueta. Es increíble. Sería perfecta para cuando tenga esa entrevista en la empresa multinacional, había dicho, con los ojos brillantes. Clara miró la etiqueta del precio y casi se atragantó. Equivalía a 2 semanas de su salario. Leo, esto es demasiado caro, susurró. El rostro de Leo se ensombreció al instante. Vamos, no seas tacaña con tu propio marido. Necesito esto para mi imagen, para verme profesional. Esto también es para nuestro futuro, ¿no? Si consigo un gran trabajo, tú también estarás feliz. Esa lógica retorcida siempre funcionaba. Clara, todavía cegada por la esperanza de que su esposo cambiaría, terminaba pasando la tarjeta de crédito. La chaqueta fue comprada, pero, por supuesto, nunca hubo ninguna entrevista en una empresa multinacional. La chaqueta solo se usó unas pocas veces para presumir en cafeterías con sus amigos. Amigos cuyas cuentas, muchas veces, terminaba pagando ella. Clara extendió la mano y tocó la manga de la suave chaqueta de cuero. No sintió nada. Ya no había dolor ni arrepentimiento. Solo una comprensión fría y clara. Había estado sembrando en tierra estéril. Había estado regando una planta parasitaria. Cerró el armario lentamente. No tiraría sus cosas. Las empacaría. Todo le pertenecía a Leo. Y Leo tendría que venir a recogerlo. Sus pasos la llevaron a la cocina.
Esa cocina limpia y moderna era su sueño. La había diseñado ella misma. Había imaginado pasar los fines de semana allí, probando nuevas recetas con Leo, una fantasía que nunca se hizo realidad. Para Leo, la cocina era territorio de Clara. Nunca se ofreció a ayudar, ni siquiera a lavar su propio plato. La persona que más tiempo pasaba en esa cocina era, en realidad, Sharon. Cada vez que venía de visita, y podía quedarse durante semanas, no lo hacía para ayudar, sino para inspeccionar. Clara abrió un cajón de especias. Todos los frascos estaban ordenados alfabéticamente. Recordó el comentario mordaz de Sharon la primera vez que lo vio. Parece que estás montando un supermercado, etiquetando todo. En mis tiempos cocinábamos con sentimiento. Por eso mi comida sabe mejor. Tiene más alma. Luego Sharon comenzaba a cocinar, lo que en realidad significaba dar órdenes a Clara para hacer toda la preparación, desde pelar cebollas hasta limpiar pescado. Mientras tanto, Sharon se sentaba en la mesa del comedor dando instrucciones. Cuando la comida estaba lista, la servía orgullosa a Leo. Toma, hijo, comida de mamá. Come. Seguro extrañas la comida de casa, ¿verdad? Los platos de estas esposas modernas no se comparan con esto. Leo comía con gusto, elogiando a su madre sin parar, sin mirar ni una sola vez a Clara, que estaba agotada y sudorosa en un rincón de la cocina, limpiando el desastre que su suegra había dejado. Clara tomó una pequeña olla, la llenó de agua y la puso en la cocina. Abrió un armario y encontró un paquete de fideos instantáneos. Hacía meses que no los comía. Leo y Sharon los consideraban comida poco saludable, comida de gente pobre. Irónicamente, nunca aportaban ni un centavo para comprar los ingredientes saludables que tanto exigían. Mientras esperaba a que el agua hirviera, se apoyó en la encimera. Su mirada se posó en un marco digital sobre el refrigerador. Mostraba una presentación de fotos de sus recuerdos. Apareció su foto de boda. Clara se veía tan feliz, con los ojos llenos de amor y esperanza. Leo sonreía a su lado, atractivo y prometedor. ¿Quién hubiera pensado que detrás de esa sonrisa se escondía tanta pereza y sentido de derecho? Luego apareció una foto de sus vacaciones en Hawái de hacía 3 años. El viaje había sido financiado completamente con la bonificación de Clara. Recordó cómo había trabajado sin descanso durante 3 meses para alcanzar sus objetivos solo para cumplir el deseo de Leo de ir a Hawái. Mientras estaban allí, Leo descansaba, mientras Clara estaba constantemente pendiente del teléfono, respondiendo correos urgentes del trabajo. ¿De verdad estás de vacaciones? Solo piensas en el trabajo, le había reprochado Leo, sin el menor rastro de culpa. La imagen cambió de nuevo. Era la fiesta de inauguración de su casa. En la foto, Clara y Leo estaban junto a sus padres. Los padres de Clara sonreían con orgullo. Sharon, aunque sonreía para la cámara, sujetaba el brazo de Leo con fuerza, como si quisiera dejar claro que la casa era de su hijo, no de su nuera. Después de la fiesta, cuando todos los invitados se habían ido, Sharon llevó a Clara aparte. Clara, quiero darte un consejo ahora que tienes tu propia casa. Recuerda, esta casa es de Leo. Tú solo vives aquí con tu esposo. Así que debes ser inteligente al atenderlo. No dejes que tu trabajo haga que descuides la casa y que tu marido esté descontento. Clara, que en ese momento aún intentaba ser una buena nuera, solo pudo asentir y forzar una sonrisa. Quería gritar que cada ladrillo y cada bolsa de cemento de esa casa habían sido comprados con su esfuerzo. Que el nombre en la escritura era el suyo. Que Leo era, en realidad, quien vivía a costa de ella. Pero se lo guardó todo por la armonía, por amor. El agua en la olla comenzó a hervir. Clara echó los fideos y los removió lentamente. El aroma sabroso del condimento comenzó a llenar la cocina. Un aroma simple, honesto, sin pretensiones, justo como la vida que ahora quería. Después de su desayuno de fideos instantáneos, sorprendentemente delicioso, Clara tomó su taza de café y se dirigió a una habitación a la que casi nunca entraba. La oficina en casa de Leo. En realidad, el espacio había sido diseñado como un área de trabajo compartida. Había colocado 2 escritorios.
El suyo estaba ordenado, con su portátil, pilas de documentos y material de oficina organizado. El de Leo, en cambio, estaba lleno de consolas, montones de videojuegos y una computadora de alto rendimiento que había armado un año atrás. Es para buscar trabajo, cariño, para actualizar mi currículum y hacer contactos en LinkedIn, había sido su excusa. Pero esa habitación nunca se usó para buscar trabajo. Era su cueva personal. A menudo, cuando Clara ya estaba dormida, Leo seguía allí, gritando con sus amigos virtuales hasta el amanecer. En la pared había una pizarra blanca. En ella quedaban restos borrados de la escritura de Clara. Un plan de fertilidad que había elaborado 2 años atrás. Citas médicas, horarios de vitaminas, ciclos de ovulación. Todo cuidadosamente escrito, lleno de esperanza. Su mente regresó al día en que esa esperanza se rompió. En la fría sala de consulta del especialista en fertilidad, el médico explicó con paciencia su condición, síndrome de ovario poliquístico, que dificultaba la ovulación regular. Esto no significa que no puedas quedar embarazada, pero requerirá un esfuerzo adicional. Hay varias opciones de tratamiento y, lo más importante, el apoyo total de tu esposo es fundamental, había dicho el médico, mirando a Leo. Clara apretó la mano de Leo, buscando fuerza. Pero su mano se sentía fría, pasiva. De camino a casa, Leo casi no habló. Ya en casa, cuando Clara intentó volver a hablar del tema, Leo explotó. Lo sabía. Es porque trabajas demasiado. Eres demasiado ambiciosa. Te importa más tu carrera que tu propia salud. ¿Ves lo que ha pasado ahora? No hubo palabras de consuelo. No hubo abrazo. Solo acusaciones. Leo convirtió un hecho médico en culpa de Clara. Usó su condición como un arma contra su ambición, algo que siempre había herido su frágil ego. Desde ese día, Leo se negó a hablar de tratamientos de fertilidad. Cada vez que Clara lo intentaba, él cambiaba de tema o decía: déjalo estar. Si tiene que pasar, pasará. Ahora, de pie en esa habitación, mirando la pizarra que se había convertido en un monumento a sus esperanzas rotas, Clara ya no sentía dolor. Sentía alivio. Estaba agradecida de no tener un hijo con un hombre como Leo. No podía imaginar criar a un niño en un ambiente tan tóxico, con un padre incapaz de ser un ejemplo. Tomó el borrador y, con un solo movimiento firme, limpió toda la pizarra. Blanca. Vacía. Como su futuro. Pasó el resto del día haciendo cosas que le gustaban. Puso música clásica a todo volumen. Abrió todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco. Regó las plantas del patio, que habían comenzado a marchitarse. Sentía como cada rincón de la casa volvía a ser suyo. Las paredes, que antes parecían burlarse de ella con recuerdos amargos, ahora parecían susurrarle palabras de fortaleza. Ese era su territorio. Ese era su castillo. Y ella era la única reina allí. Sabía que vendrían pronto. Leo y Sharon seguramente aparecerían en su puerta. Pero no tenía miedo. Por primera vez, estaba lista para enfrentarlo sin lágrimas. Sin dudas. Solo con la verdad. Esa misma tarde, alrededor de las 5, un Uber se detuvo justo frente a la casa de Clara. La puerta trasera se abrió y Leo bajó, seguido por Sharon. No tenían buen aspecto. El cabello de Leo estaba desordenado y la camisa que había usado el día anterior estaba arrugada y sucia. El rostro de Sharon reflejaba agotamiento, pero sus ojos aún ardían con una ira intensa. Se apresuraron hacia la puerta principal. Leo, con la poca arrogancia que aún le quedaba, ni siquiera tocó el timbre. Rebuscó en su bolsillo, sacó una llave y trató de introducirla en la cerradura. Empujó una vez. No entró. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. ¿Qué pasa con esto? La llave no entra, gruñó, intentando forzarla. Sharon, con la paciencia agotada, apartó a su hijo. Eres inútil. Déjame a mí. Le arrebató la llave e intentó abrir ella misma. El resultado fue el mismo. Debe haberla cerrado por dentro. Lo hizo a propósito. Clara, abre la puerta. Gritó Leo, golpeando con los puños la madera maciza.
Su voz resonó en el tranquilo vecindario. Algunos vecinos, que regaban sus jardines bajo el sol de la tarde, comenzaron a mirar con curiosidad. «¡Abre! No seas una esposa desobediente. Abre esta puerta o la tiro abajo», chilló Sharon, sin importarle quién la escuchara. Dentro de la casa, Clara oía todo el alboroto. Estaba sentada en el sofá, bebiendo una taza de té caliente. Su corazón latía un poco más rápido, pero su mano permanecía firme. Lo esperaba. Respiró hondo, dejó la taza sobre la mesa y caminó con calma hacia una ventana del segundo piso, justo encima de la entrada principal. Corrió la cortina lo suficiente para ver la escena. Una escena tan patética como satisfactoria. Su esposo y su suegra, las dos personas que la habían humillado durante tanto tiempo, ahora parecían mendigos suplicando entrar a su casa. Al sentirse ignorado, Leo se enfureció más. Pateó la puerta varias veces. «Clara, te dije que abras. Esta también es mi casa. Tengo derechos aquí». Entonces Clara decidió mostrarse. Abrió la ventana lentamente. El leve crujido llamó de inmediato la atención de ambos. Levantaron la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verla allí, mirándolos desde arriba con una expresión tranquila e indescifrable. «Ah, así que por fin apareces, descarada», escupió Sharon, señalándola. «Baja ahora mismo y abre la puerta. ¿Quieres hacer un espectáculo para todo el vecindario?» Clara no respondió a la furia de su suegra. Su mirada estaba fija en Leo. «¿Qué dijiste hace un momento, Leo? ¿Que esta también es tu casa?», preguntó con voz clara y calmada. «Claro que lo es. Soy tu esposo, el jefe de esta familia», respondió Leo, intentando recuperar seguridad. Clara esbozó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo siento, pero tengo que corregirte. Primero, no serás mi esposo por mucho tiempo. Segundo, esta casa, desde los cimientos hasta el tejado, fue pagada con mi dinero. El nombre en la escritura es Clara Anderson. El tuyo no aparece, así que no tienes ningún derecho aquí». Las palabras, dichas con tanta calma, golpearon a Leo como una bofetada. Su rostro palideció. Sabía que era verdad. Nunca había aportado ni un centavo a la hipoteca. «No le hagas caso, Leo. Solo intenta asustarte», susurró Sharon, aunque en el fondo también sabía que era cierto. Clara la ignoró. «No pueden entrar», continuó. «Cambié las cerraduras anoche». «¿Qué? ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Nos estás echando?», rugió Leo, incrédulo. «No los estoy echando», respondió Clara con paciencia, como si hablara con un niño. «Solo estoy recuperando lo que es mío. Ustedes fueron quienes decidieron irse. ¿Recuerdas ayer, en el kilómetro 82? Tú pediste el divorcio. Yo solo estoy cumpliendo tu deseo». Sharon comenzó a llorar de forma exagerada. «Dios mío, hijo. Mira cómo te trata tu esposa. Después de todo lo que le hemos dado, así nos paga. Que no era tan desagradecida». Clara casi se rió. ¿Qué le habían dado? Dolor, cargas económicas y humillaciones. «Deben irse», dijo, endureciendo el tono. «Antes de que llame a seguridad para que los retiren de la propiedad». La amenaza los hizo dudar. La seguridad en ese vecindario era estricta. Ser humillados frente a los vecinos ya era suficiente. Ser expulsados por seguridad sería peor. Al verlos vacilar, Clara se apartó de la ventana. Unos minutos después, apareció en la puerta principal. No la abrió del todo. Solo lo suficiente para empujar hacia afuera dos maletas grandes y un bolso de viaje. Las dejó en el porche, justo frente a ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Leo, desconcertado. «Sus cosas. Empaqué su ropa y pertenencias personales, al menos las más importantes. El resto pueden recogerlo a través de mi abogado», explicó Clara. Ese gesto fue el golpe final. La prueba de que esto ya no era una amenaza. Era el final. Leo miró las maletas, luego el rostro frío de Clara. Su ira desapareció, reemplazada por un miedo profundo.
Clara, por favor, no hagas esto. Su voz se volvió débil. Podemos hablarlo. Lo siento. Ayer estaba alterado. Es demasiado tarde para disculpas, Leo, respondió Clara. Lo de ayer solo mostró lo que siempre has tenido dentro. Leo intentó tomarle la mano, pero Clara retrocedió, manteniendo la distancia. Y para asegurarme de que no puedas molestarme más, dijo Clara, mostrando la pantalla de su teléfono. Nuestra cuenta conjunta está congelada. Todas las tarjetas adicionales a tu nombre han sido bloqueadas. Y tu teléfono. Parece que tu plan de datos ya no funciona. Claro, la factura también estaba a mi nombre. Leo buscó rápidamente su teléfono. Intentó abrir la aplicación del banco. Falló. No tenía conexión. Intentó hacer una llamada. Sin señal. Estaba completamente aislado. El golpe fue devastador. Su rostro pasó del pánico a la desesperación total. Clara, ¿qué se supone que haga ahora? Preguntó con voz suplicante. Por un instante, Clara sintió una leve punzada en el pecho. No era compasión. Era el eco de la mujer que una vez lo amó. Respiró hondo y endureció su corazón nuevamente. Ya no es mi problema, Leo. Eres un adulto. El jefe de la familia, ¿no? Resuélvelo tú mismo. Y con eso, Clara cerró la puerta. No la azotó. La cerró despacio, con decisión. El sonido del nuevo cerrojo al encajar fue definitivo. Afuera, Leo y Sharon quedaron paralizados. Humillados. Expulsados. Sin recursos. Rodeados de maletas, frente a una casa a la que nunca volverían a entrar. El cielo comenzaba a oscurecer y las farolas se encendían poco a poco. No tenían a dónde ir. No tenían dinero. Solo se tenían el uno al otro. Detrás de las cortinas, Clara los observaba. Vio cómo Leo finalmente se dejaba caer sobre una de las maletas, con la cabeza entre las manos. Sharon caminaba de un lado a otro, confundida, hasta que terminó sentándose junto a su hijo. Se veían pequeños. Derrotados. Clara no se sintió victoriosa. Solo sintió un inmenso alivio. Su carga había desaparecido. Se apartó de la ventana y de la escena exterior. Caminó hacia el centro del salón, que ahora se sentía amplio y en calma. La primera batalla estaba ganada. Sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Pero no tenía miedo. Estaba lista. Esa noche, Leo y Sharon no tuvieron más opción que llamar al único familiar que quizá los recibiría. Carol, la hermana menor de Sharon. Después de una tensa negociación con un taxista al que contactaron usando el teléfono de un guardia de seguridad, llegaron a la casa de la tía Carol, en un barrio obrero y estrecho de Queens. La casa era un contraste total con la de Clara. Pequeña, desordenada y sofocante. Apenas se abrió la puerta, Sharon comenzó su actuación. Se echó a llorar, abrazando a su hermana como si acabara de sobrevivir a una catástrofe. Leo permanecía detrás, con la expresión más lastimera que podía fingir. En la pequeña sala, sobre un sofá desgastado, comenzó la narrativa. Tienes que saberlo, Carol, sollozó Sharon, con la voz ronca y temblorosa. Mi nuera, esa Clara, tiene el corazón de un demonio. Nos echó. Carol, nos echó de nuestra propia casa como si fuéramos perros callejeros. La tía Carol, una mujer sencilla que siempre había admirado a su hermana y a su sobrino por su estilo de vida aparentemente glamoroso, estaba en shock. Le ofreció un vaso de agua. ¿Los echó? ¿Qué pasó? El problema es que se ha vuelto arrogante, intervino Leo rápidamente, tomando el control del relato. Desde que su carrera despegó, se olvidó de dónde viene. Ya no me respeta como su esposo. Mamá solo intentó darle algunos consejos, y ella explotó. Todo se salió de control ayer por una tontería en el coche. Tuvo el descaro de dejarnos a mamá y a mí en medio de la autopista. Leo omitió deliberadamente la parte en la que él había exigido el divorcio. Pintó a Clara como un monstruo sin corazón, capaz de abandonar a su esposo y a su suegra en un lugar peligroso. Cree que porque gana dinero puede hacer lo que quiera. Ha olvidado su lugar como esposa, añadió Sharon,
secándose lágrimas falsas. Esa casa, ese coche, todo la ha cegado. No quiere tener hijos porque dice que afectaría su carrera. Es una de esas mujeres modernas y desquiciadas. Ay, Carol, mi pobre hijo, tener una esposa así. La historia, una mezcla de medias verdades y mentiras descaradas, resultó completamente convincente para la tía Carol y su esposo, el tío Bill, que también escuchaba. Ellos solo veían la superficie. Leo, siempre vestido con ropa cara. Sharon, presumiendo en reuniones familiares del éxito de su nuera. Nunca supieron quién pagaba realmente todo ese lujo. Esa misma noche, la noticia de la supuesta maldad de Clara se propagó como un incendio. Comenzó con algunas llamadas de la tía Carol a otros familiares, y pronto llegó al grupo familiar de mensajes. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro, como una lluvia de ataques. Es verdad lo de Clara. Hoy en día, las mujeres se olvidan de todo cuando empiezan a ganar dinero. Pobres Leo y Sharon. Clara debería agradecer tener un esposo tan paciente. No tiene valores. Una suegra es como una madre, ¿cómo pudo hacer eso? Clara, que acababa de terminar un baño relajante y estaba por irse a dormir, sintió su teléfono vibrar sin parar. Miró la pantalla. Decenas de notificaciones del grupo familiar que no había abierto en meses. La curiosidad pudo más. Abrió la aplicación. Y ahí estaba, su juicio público desarrollándose en tiempo real. Leyó cada mensaje con un corazón que, extrañamente, ya no dolía. Solo se sentía cansada. Qué fácil era para todos juzgarla sin escuchar su versión. Qué rápido tomaban partido por la historia más dramática. Poco después, entró una llamada del tío Robert, el mayor y más respetado del lado paterno de Leo. Clara respiró hondo antes de contestar. Hola, tío Robert. Clara, he escuchado noticias preocupantes de parte de Carol. ¿Es cierto que echaste a Leo y a su madre de la casa? La voz al otro lado era firme y exigente. No los eché, tío. Les pedí que se fueran de mi casa, respondió Clara con cuidado. ¿Y cuál es la diferencia? Esa es una casa compartida. Cuando una pareja tiene problemas, los resuelve. No se expulsan así. Es una vergüenza. Una deshonra para la familia. Tío, este problema es demasiado complejo para resolverse solo hablando, dijo Clara, manteniendo la calma. Nada es demasiado complejo. Como esposa, deberías ceder más. Traga un poco tu orgullo. Pide disculpas a tu marido. Ve a buscarlos a él y a su madre. No alargues esto. Es una vergüenza que estén en la casa pequeña de Carol. Clara guardó silencio por un momento. Se imaginó haciéndolo. Recogiéndolos. Volviendo a casa. Y todo regresando a lo mismo. Ella otra vez siendo el sustento económico, la sirvienta, el blanco de insultos. El estómago se le revolvió solo de pensarlo. No puedo hacer eso, tío. Mi decisión es definitiva, respondió con firmeza. Clara, no seas terca. ¿Quieres ser una divorciada, el tema de conversación de todos? Piénsalo, la voz del tío Robert se elevó. Gracias por el consejo, tío. Pero esta es mi vida. Yo soy quien la vive. Sé que es lo mejor para mí. Adiós. Clara colgó antes de que pudiera responder. Su mano temblaba levemente. Ir en contra de toda la familia requería una fuerza enorme. Silenció las notificaciones del grupo y dejó el teléfono sobre el sofá. Necesitaba aire. En ese momento, entró otra llamada. Esta vez, de Emily, su hermana menor. Clara dudó un instante, temiendo otro reproche, pero finalmente contestó. Clara, ¿estás bien? La voz de Emily estaba llena de preocupación, no de juicio. Sí, estoy bien, respondió Clara, con la voz ligeramente quebrada. No creo nada de lo que dicen en el grupo. Seguro hay mucho más detrás. ¿De verdad estás bien? ¿Quieres que vaya contigo? Al escuchar esas palabras, las defensas de Clara se debilitaron. Una lágrima rodó por su mejilla. Una lágrima de gratitud en medio de una tormenta de críticas.
Alguien estaba tendiéndole la mano. Estoy bien, de verdad, solo estoy cansada, susurró. Entonces descansa. No te preocupes por lo que dicen. Estoy de tu lado. Si necesitas algo, llámame en cualquier momento. No lo dudes. Esa llamada fue como un bálsamo sobre una herida. Clara comprendió que no estaba completamente sola. El apoyo de su hermana le dio una nueva fuerza. No permitiría que la narrativa de la familia la destruyera. Tenía que actuar. Dar pasos reales para protegerse. A la mañana siguiente, después de una noche emocionalmente intensa, Clara se vistió con más formalidad de lo habitual. Llevaba su mejor blazer y un maquillaje ligero para ocultar el cansancio. Tenía una cita importante. Condujo hasta un edificio de oficinas en el centro. En el vestíbulo, leyó el nombre en el directorio. Finch and Associates, abogados. Había concertado una cita con la señorita Evelyn Finch, una abogada recomendada por una amiga, conocida por su firmeza y especializada en divorcios y derechos de la mujer. En una oficina elegante de tonos claros, Clara se sentó frente a la señorita Finch, una mujer de unos 30 y tantos años, con una mirada inteligente y empática. Señora Anderson, por favor, cuénteme qué ha estado pasando, comenzó con suavidad. Y Clara lo contó todo. Desde el inicio de su matrimonio. Los trabajos de Leo que nunca duraban. Como ella había asumido poco a poco toda la responsabilidad económica. Habló del maltrato verbal de su suegra. De las exigencias constantes. De cómo su problema de fertilidad había sido usado en su contra. Mostró las pruebas que había preparado, recibos de salario de los últimos 5 años, estados de cuenta, comprobantes de la hipoteca y del coche, incluso facturas de tarjetas de crédito de Leo que ella había pagado. La señorita Finch escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando, sin interrumpir. Su expresión reflejaba comprensión. Finalmente, Clara llegó al punto culminante. Mi esposo fue quien pidió el divorcio, señorita Finch. Yo solo acepté su petición, concluyó. La señorita Finch asintió lentamente. La miró con admiración. Usted es una mujer muy fuerte. Y ha hecho bien en venir. Luego le explicó los pasos legales. Presentar la demanda de divorcio, reunir toda la evidencia de propiedad para la división de bienes, que, según ella, sería un caso favorable para Clara. También sugirió solicitar una orden de restricción para protegerla de cualquier tipo de intimidación. Intentarán presionarla de muchas formas, a través de la familia, quizá incluso de amigos. Tiene que mantenerse firme. A partir de ahora, deje que yo me encargue de toda la comunicación relacionada con este asunto. No interactúe con ellos directamente, le aconsejó la señorita Finch. Al salir del despacho, Clara sintió que la mitad del peso que llevaba sobre los hombros desaparecía. Ya no estaba luchando sola. Ahora tenía un escudo legal. Tenía la fuerza de los hechos y las pruebas. La propaganda barata de su esposo y su suegra ya no tendría efecto sobre ella. Firmó el contrato de representación, otorgándole a la señorita Finch plena autoridad para actuar en su nombre. La guerra apenas comenzaba, pero ya tenía a una estratega brillante de su lado. Y eso era más que suficiente. La vida en casa de la tía Carol era un infierno para Leo. Tenía que compartir una habitación estrecha con sus 2 primos adolescentes. Ya no había aire acondicionado, solo un ventilador ruidoso que movía aire caliente. No había privacidad. Cada día tenía que escuchar los comentarios pasivo-agresivos de la tía Carol sobre el aumento de la factura de la luz o lo rápido que desaparecía la comida. Sharon no estaba mejor. Su estatus de hermana respetada y acomodada se había desvanecido. Ahora era una carga. Ya no podía dar órdenes. En la casa de su hermana, tenía que ayudar con las tareas domésticas, algo que no hacía desde hacía años. Leo se frustraba cada vez más. El dinero que había pedido prestado en la autopista se estaba acabando. No tenía ingresos. Su orgullo estaba destrozado. En su desesperación, recordó lo que creía que aún era su as bajo la manga. Se llamaba Jessica. Era recepcionista en el gimnasio exclusivo al que él solía ir con una membresía pagada por Clara. Jessica era joven,
atractiva y parecía admirarlo. Leo solía invitarla a almorzar o comprarle pequeños regalos, construyendo la imagen de un ejecutivo exitoso. Jessica era la razón por la que se había sentido tan seguro al pedir el divorcio. En su fantasía, se divorciaría de Clara, obtendría la mitad de sus bienes y comenzaría una nueva vida con Jessica. Con la poca confianza que le quedaba, Leo la llamó desde el teléfono de la tía Carol. «Hola, Jessica. Soy yo, Leo. Perdona que no haya dado señales. Mi teléfono ha estado fallando». Empezó con una mentira. «Hola, Leo. Me preguntaba qué había pasado contigo. ¿Dónde te habías metido?», respondió Jessica con tono alegre. Eso le devolvió algo de ánimo. «Solo asuntos familiares. Oye, ¿estás libre esta tarde? Me gustaría verte. Hay algo importante que quiero hablar contigo». «Sí, trabajé por la mañana. Estoy libre. ¿Dónde nos vemos?». Leo dudó. No podía llevarla a los cafés caros de siempre. No tenía dinero. Pensó rápido. «¿Qué tal en la zona de comidas del centro comercial? Tengo antojo de comida rápida». Intentó sonar despreocupado. «Está bien, nos vemos allí». Esa tarde, Leo pidió un poco de dinero a su madre con la excusa de que tenía una entrevista de trabajo. Soportó un viaje largo y agotador en un autobús lleno. El hombre que estaba acostumbrado a conducir un SUV cómodo ahora viajaba apretado entre desconocidos, rodeado de olores desagradables. Fue su primer golpe de realidad. Llegó antes que Jessica. Se sentó en una mesa en una esquina, pidió una bebida grande y esperó nervioso. Poco después, Jessica llegó, elegante y atractiva como siempre. Se sentó frente a él con una sonrisa dulce. «Entonces, ¿qué es tan importante?». Leo se aclaró la garganta. «Jess, quiero ser honesto contigo. Nunca te he contado realmente mi situación». Jessica alzó una ceja, interesada. «La verdad es que estoy casado». Y antes de que ella reaccionara, continuó. «Pero mi matrimonio está terminado. Mi esposa y yo nos hemos separado. Estamos en proceso de divorcio». Jessica guardó silencio, procesando la información. No parecía sorprendida, más bien curiosa. «¿Y por qué se están divorciando?». «Está demasiado centrada en su carrera. Ya no estamos en la misma sintonía. No puede darme lo que necesito como esposo», dijo Leo, adoptando nuevamente el papel de víctima. «Y, sinceramente, una de las razones por las que estoy listo para seguir adelante, es porque encontré a alguien mejor. Alguien que realmente me entiende». La miró con intención. Jessica pareció ruborizarse. «¿Te refieres a mí?». Leo asintió. «Sí, a ti. Cuando el divorcio se finalice, quiero que tengamos una relación seria». La sonrisa de Jessica se amplió. Su fantasía de una vida fácil con un hombre adinerado parecía a punto de hacerse realidad. ¿El divorcio va a tardar mucho? ¿Y qué pasa con, ya sabes, la división de bienes? Y ahí fue donde Leo cometió su error fatal. Impulsado por su ego, comenzó a presumir. «No tardará mucho. Y no te preocupes por el dinero. Todos los bienes están a nombre de ambos. La casa, el coche, los ahorros, todo se dividirá. Me quedaré con mi parte. Podemos usar eso para empezar nuestra nueva vida juntos». Jessica asintió, con los ojos brillando. Pero era práctica. Necesitaba certezas. «Esa casa en la que vivías, es grande, ¿no? ¿En qué zona está?». «En Maple Creek Estates. Pero por ahora, mientras dura el divorcio, estoy en casa de mi tía, para evitar complicaciones», respondió Leo. Una ligera arruga apareció en la frente de Jessica. «Ah, entonces no estás viviendo allí ahora. ¿Y el coche? ¿Lo sigues usando?». «Lo tiene ella por ahora, para ser justos. Así que estoy usando transporte público. Es más relajante, sin tráfico», intentó justificar, con una sonrisa forzada. Una alarma se encendió en la mente de Jessica. Algo no cuadraba. Un hombre supuestamente rico, a punto de recibir dinero, viviendo con su tía y usando autobús.
¿Y el trabajo? Pensé que habías dejado tu empresa. Estoy en procesos de selección. Pronto tendré algo nuevo. No te preocupes, dijo Leo. El sudor frío comenzó a formarse en su frente. Jessica lo observó con atención. No era ingenua. Podía ver la ansiedad en sus ojos. La máscara de hombre exitoso comenzaba a romperse. Entonces, déjame entender, dijo con frialdad. Ahora mismo no tienes dinero, no tienes coche, y vives con tu tía. La pregunta lo dejó expuesto. No había dónde esconderse. Bueno, es solo temporal. Cuando el juez decida, todo volverá a la normalidad. Incluso mejor, respondió Leo, con desesperación en la voz. Jessica se recostó en la silla. La sonrisa desapareció. Su expresión se volvió plana. Ya tenía la respuesta. Leo no era un hombre exitoso. Era un desempleado que acababa de ser expulsado de la casa de su esposa. Todo el lujo que había mostrado, no era suyo. Ya veo, dijo con frialdad. Miró su reloj. Ay, lo siento mucho. Acabo de recordar que tengo planes con una amiga. Tengo que irme. Ni siquiera esperó respuesta. Se levantó rápidamente. Jess, espera. Aún no terminamos de hablar, rogó Leo, levantándose también. Jessica lo miró con una frialdad que él nunca había visto. Creo que ya terminamos, Leo. Suerte con tu divorcio. Y se fue. Lo dejó solo en medio del bullicio. Leo volvió a sentarse. Derrotado. Miró su vaso a medio terminar. El sabor dulce ahora le resultaba amargo. Se sintió como el mayor idiota del mundo. Había dejado ir a Clara, la mujer que le daba todo, por perseguir una fantasía vacía. Y ahora esa fantasía se había desmoronado. No le quedaba nada. Lo había perdido todo. Su esposa. Su casa. Su coche. Su comodidad. Su dignidad. Y hasta su aventura. Todo en menos de 2 días. Todo por su arrogancia y su estupidez. Sentado solo bajo las luces blancas del centro comercial, Leo comenzó a darse cuenta de lo profundo que era el agujero en el que se había metido, y no tenía idea de cómo salir. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio productivo para Clara. Después del impacto inicial y la tormenta de críticas de la familia de Leo, especialmente después de que su abogada enviara una carta formal exigiendo el cese de ciertas conductas a algunos familiares, comenzó a encontrar un nuevo ritmo en su vida. Un ritmo guiado por sus propios deseos, no por las exigencias de otros. Su casa, que antes había sido como un hotel de lujo para su esposo y su suegra, empezó a transformarse en un refugio para su alma. Comenzó con cosas pequeñas. Movió el gran sofá, el lugar favorito de Leo para pasar horas sin hacer nada, hacia un rincón menos visible. En su lugar, colocó un cómodo sillón de lectura y una estantería alta junto a la ventana, llenándola con novelas que había comprado hacía tiempo, pero que nunca había tenido oportunidad de leer. Entró en el dormitorio, abrió el lado del armario de Leo, ahora vacío, y percibió un leve olor a humedad. Sin dudarlo, limpió todo el armario, lo roció con un desinfectante con aroma a lavanda y lo convirtió en un espacio para su colección de bolsos y pañuelos. El lugar que antes simbolizaba pereza y abuso, ahora representaba amor propio. Un fin de semana, impulsada por un deseo que había reprimido durante mucho tiempo, fue a una tienda de materiales de arte. Se quedó un buen rato frente a las filas de lienzos en blanco y pinturas acrílicas de colores. Recordó una época, mucho antes de casarse, en la que le encantaba pintar. Sus cuadros eran sencillos, pero el proceso de mezclar colores y deslizar el pincel sobre el lienzo siempre le daba paz. Había dejado de hacerlo por completo después de que Leo se burlara de su trabajo. ¿Qué se supone que es esto? ¿Una tontería abstracta? Mejor usa tu tiempo en aprender a cocinar bien, le había dicho. Ahora ya no había nadie que se burlara de ella. Compró un set completo de pintura. De regreso en casa, cubrió el suelo del salón con periódicos viejos, colocó el lienzo en un caballete y puso música instrumental suave. Comenzó a pintar. No tenía un plan. No tenía un concepto. Solo volcó sus emociones sobre el lienzo. Azul oscuro para su dolor.
rojo intenso para su rabia, amarillo brillante para su esperanza, blanco para su nuevo comienzo. Pintó durante horas, perdiendo la noción del tiempo, olvidando incluso comer, hasta que sus manos quedaron cubiertas de colores. Cuando se alejó para observar el resultado, no vio una obra maestra. Vio un caos hermoso. Vio su alma sanando. Sonrió. El proceso de redescubrirse no se quedó dentro de la casa. También empezó a reconectar con sus amistades, a las que había descuidado. Una noche, aceptó una invitación a cenar de dos viejas amigas, Diana y Sara. Eran sus mejores amigas de la universidad, de quienes se había ido distanciando porque Clara cancelaba planes para acompañar a Leo o atender a su suegra. Se encontraron en un acogedor restaurante italiano. Clara les contó lo ocurrido sin dramatismo, solo los hechos. Y recibió su apoyo absoluto. Por fin, Clara. Sinceramente, llevamos años callándonos al ver todo esto, dijo Diana, apretándole la mano. Te veíamos trabajar sin parar mientras él no hacía nada. No queríamos decir nada por no ofenderte. Tiene razón, añadió Sara. Cuando nos contaste que se negó al tratamiento de fertilidad y te culpó a ti, ahí supe que no valía la pena. Mereces mucho más. O mejor aún, mereces recuperarte a ti misma por completo. Esa noche no solo recordaron el pasado. Rieron hasta que les dolió el estómago, hablando de cosas ligeras, películas, chismes de oficina. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió parte de algo real. Una conversación en la que no tenía que medir sus palabras ni proteger a nadie. Podía ser ella misma. Cuando regresó a casa, le dolían las mejillas de tanto sonreír. Esa energía positiva también se reflejó en su vida profesional. En la oficina, sus compañeros notaron el cambio. Se veía más luminosa, sonreía más, estaba más enfocada. La carga mental que la había pesado durante años había desaparecido, permitiéndole pensar con claridad y creatividad. En una reunión clave para presentar un nuevo proyecto, Clara brilló. Expuso sus ideas con seguridad, respondió a cada pregunta con precisión y articuló sus propuestas de forma impecable. Sus conceptos frescos e innovadores impresionaron a los clientes. Su jefe, el señor Harris, que siempre la había considerado competente pero reservada, la miró con un nuevo respeto. Ha sido una presentación excepcional, Clara. No sabía que tenías esa fuerza. Este proyecto será tuyo. Lidera y hazlo grande. Ese reconocimiento fue la validación más dulce. Durante tanto tiempo, Leo y Sharon habían intentado hacerle creer que su trabajo era el problema. Pero ahora lo veía claro. Su trabajo no era el problema. Era un regalo. El resultado de su esfuerzo y su inteligencia. Algo de lo que sentirse orgullosa. A veces, en medio de su nueva tranquilidad, mientras disfrutaba de una taza de té por la mañana o terminaba un cuadro, la imagen de Leo y Sharon cruzaba fugazmente por su mente. Se preguntaba qué estarían haciendo. Imaginaba su vida incómoda en casa de la tía Carol, llena de quejas. Imaginaba a Leo frustrado, sin dinero. Y a Sharon, sin poder presumir ante sus amigas. Un leve destello de compasión aparecía. Pero desaparecía rápidamente. Se recordaba a sí misma que esa situación era consecuencia directa de sus actos. Ella les había dado años de oportunidades. Había sacrificado tanto que casi se pierde a sí misma. Ahora era su turno de priorizar su propia felicidad. Clara comprendió que la verdadera libertad no fue el momento en que los dejó en la autopista. La verdadera libertad fue todo lo que vino después. Cuando empezó a llenar los espacios vacíos de su vida con cosas que amaba. Cuando aprendió a priorizar su paz interior por encima de todo. Cuando se miró al espejo y vio a una mujer completa, fuerte y feliz. Una mujer poderosa por sí misma. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba empezando a vivir de verdad. Mientras Clara reconstruía su mundo, el de Leo se desmoronaba. El rechazo de Jessica fue su punto más bajo. Había perdido la única fantasía de escape que tenía. Solo le quedaba la realidad. Un hombre sin trabajo, sin dinero, viviendo como una carga en casa de un familiar que cada día era menos acogedora.
La presión venía de todos lados. La tía Carol empezó a lanzar comentarios incómodos en la mesa. Entonces, Leo, ¿cuánto tiempo piensas seguir así? Necesitas encontrar trabajo. No es justo para tu madre vivir de esta manera. Cada comentario era un golpe a su ego ya destrozado. Desesperado, un nombre no dejaba de rondar en su cabeza. Clara. Tenía que recuperarla. No por amor, sino por necesidad. Clara era su boleto de regreso a la comodidad. Su red de seguridad. Comenzó su primera táctica. Una avalancha de mensajes desde el teléfono prestado de su primo. El primero era de arrepentimiento. Clara, lo siento mucho. Me equivoqué. Solo estaba alterado. Te extraño. El mensaje fue leído. No hubo respuesta. La señorita Finch le había aconsejado no responder a ningún contacto personal. Al ver que lo ignoraba, Leo pasó a la manipulación emocional. ¿Recuerdas cuando fuimos a la montaña y comimos maíz asado bajo la lluvia? Éramos felices. ¿Vas a tirar todos esos recuerdos? Nada. Sin respuesta. Frustrado, recurrió a su táctica habitual, la culpa. He oído que estás bien ahora. Me alegro por ti. No importa que mamá y yo estemos sufriendo aquí. Ella está enferma. Su presión está muy alta por preocuparse por ti. Si le pasa algo, ¿podrías vivir con eso? Esta vez estaba seguro de que funcionaría. Sabía que Clara respetaba a los mayores. Esperó ansioso una respuesta. El teléfono permaneció en silencio. Clara no cayó en la trampa. Al ver que su hijo fracasaba, Sharon decidió intervenir con su propio espectáculo. Una tarde, se metió en la cama, se cubrió con una manta gruesa y empezó a quejarse en voz baja. Fingía tener fiebre y dificultad para respirar. Carol. Carol, llamó Sharon con voz débil cuando su hermana entró en la habitación. Por favor, llama a Clara. Solo quiero hablar con ella. Quiero disculparme antes de... La tía Carol, aunque molesta, no pudo soportar la idea de que su hermana estuviera muriendo y finalmente llamó a Clara. Clara estaba en medio de una reunión cuando su teléfono vibró. Al ver el nombre de la tía Carol en la pantalla, pidió disculpas y salió un momento. Había anticipado una jugada como esa. Hola, tía Carol. Clara, es una emergencia. Es la madre de Leo. Está muy enferma, dijo Carol con voz alterada. No deja de decir tu nombre. Tiene mucha fiebre. Casi no puede respirar. Dice que quiere verte, para disculparse. Clara hizo una pausa, escuchando con atención. Su intuición le decía que era una actuación, pero una pequeña parte de ella dudó. ¿Y si era real? Recordó el consejo de la señorita Finch, mantener la calma, no dejarse llevar por las emociones, ofrecer soluciones lógicas. Tía Carol, si está realmente enferma, no esperes. Llévala de inmediato al hospital más cercano o llama a una ambulancia, respondió Clara con voz firme y serena. Pero Clara, ella quiere verte. Los médicos son quienes pueden ayudarla, no yo, interrumpió con suavidad, pero con firmeza. No te preocupes por los gastos. Toma una foto de la factura y envíasela a mi abogada, la señorita Finch. Yo me haré cargo de todo. Lo importante es que reciba atención médica ahora mismo. La tía Carol se quedó sin palabras. La respuesta de Clara era lógica, responsable, y completamente impenetrable. Mostraba preocupación real, pero sin caer en la trampa emocional. Está bien. Clara, respondió finalmente, con tono decepcionado. Cuando la llamada terminó, la actuación de Sharon se vino abajo sin gloria. Su plan de hacer que Clara corriera desesperada había fracasado. Lo único que obtuvo fue una oferta de pagar el tratamiento, lo que reforzaba aún más la posición de Clara, proveedora económica, no una nuera manipulable. Al ver que todas sus estrategias habían fallado, Leo se desesperó. Si no podía conseguir la compasión de Clara, destruiría su reputación. La avergonzaría públicamente. Al día siguiente, en plena hora de almuerzo, Leo fue al edificio donde Clara trabajaba. Ya no parecía un ejecutivo.
Su ropa estaba arrugada, su rostro descuidado y sus ojos reflejaban desesperación. Intentó entrar, pero fue detenido por la recepcionista y el guardia de seguridad. ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Tiene una cita? Preguntó la recepcionista con cortesía. Vengo a ver a Clara Anderson. Es mi esposa, respondió Leo en voz alta, llamando la atención de quienes pasaban. Lo siento, señor, pero la señorita Anderson no está disponible. ¿Puede esperar aquí? Dijo el guardia, intentando calmarlo. Pero Leo no se calmó. Comenzó a gritar. Clara. Sé que estás ahí. Sal. Tenemos que hablar. No seas cobarde. El alboroto hizo que la recepcionista llamara a la oficina de Clara. Señora, disculpe, pero su esposo está abajo causando un escándalo. El corazón de Clara se aceleró. Por un instante, sintió miedo y vergüenza. Imaginó a todos sus compañeros observando su vida privada expuesta. Pero ese sentimiento fue reemplazado por una ira fría. ¿Cómo se atrevía Leo a invadir su espacio? Ese lugar donde ella había construido su dignidad. No se escondería. Respiró hondo, acomodó su blazer y dijo. Gracias por avisar. Tengan a 2 guardias de seguridad listos. Bajo enseguida. Clara salió de su oficina, caminando entre las miradas curiosas de sus compañeros, con la cabeza en alto. Bajó por la escalera mecánica con paso firme. Al llegar al vestíbulo, vio a Leo discutiendo con el guardia. Leo, dijo. Su voz no fue fuerte, pero bastó para que todos se giraran. Leo se dio vuelta. Al verla, adoptó de inmediato una expresión lastimera y se acercó. Cariño, por fin saliste. Solo quiero hablar, por favor. Clara levantó la mano, deteniéndolo. 2 guardias ya estaban a su lado. Primero, no me llames cariño, dijo con voz baja y firme, mirándolo fijamente. Segundo, este es mi lugar de trabajo. No tienes derecho a venir aquí a causar problemas. Pero soy tu esposo, insistió Leo, buscando simpatía en los demás. Nuestros asuntos se están tratando en el tribunal. Toda comunicación debe hacerse a través de nuestros abogados. Lo sabes, respondió Clara con total control. Te pido que te retires ahora, en silencio. No me voy hasta que hables conmigo, gritó Leo. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿A mí? ¿A mi madre? Nos echaste. Clara no se inmutó. No voy a humillarme discutiendo contigo aquí. Se giró hacia los guardias. Por favor, escorten a este hombre fuera del edificio. Si se niega, llamen a la policía por alteración del orden y acceso no autorizado. Sus palabras, frías y profesionales, dejaron a Leo sin reacción. Esperaba gritos, lágrimas. No estaba preparado para esta versión de Clara. Calmada. Firme. Inquebrantable. Cuando los guardias avanzaron para tomarlo del brazo, su orgullo se derrumbó por completo. Humillado frente a todos, no se resistió. Con los hombros caídos, se dejó llevar hacia la salida. Clara lo observó hasta que desapareció tras las puertas de vidrio. Luego se giró hacia sus compañeros, aún en silencio, y dijo con claridad: «Disculpen la interrupción». Y regresó por donde había venido, con la espalda recta, sin mostrar la menor debilidad. Pero en su interior sabía que aquello era una declaración definitiva de guerra. Ya lo habían intentado todo, y habían fallado. Ahora solo quedaba un lugar donde enfrentarse. El tribunal. Y Clara estaba lista. El día de la audiencia llegó como si el cielo fuera a caer. El aire en el juzgado de familia era denso, cargado de tensiones, esperanzas rotas y orgullo herido. Los pasillos pálidos estaban llenos de rostros tensos. Clara, vestida con un elegante blazer azul marino y el cabello recogido, caminaba junto a la señorita Finch con paso firme. No estaba nerviosa. Estaba preparada. Esto ya no era una batalla emocional. Era una batalla de hechos. Y los hechos estaban de su lado. Al otro lado de la sala de espera, los vio. Leo y Sharon. Su aspecto reflejaba derrota. Leo llevaba una camisa desgastada. Su rostro estaba apagado,
su mirada vacía. Sharon, que solía lucir joyas llamativas, ahora vestía con sencillez, sin maquillaje. A su lado estaba su abogado, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, como si supiera que estaba en una causa perdida. Sus miradas se cruzaron por un instante. Clara vio odio en los ojos de Sharon. Y en Leo, una mezcla de rabia y arrepentimiento. Ella simplemente sostuvo la mirada con calma, y luego apartó la vista. Ya no había nada que decir. Que hablaran los documentos. La primera instancia fue la mediación. Un último intento del tribunal por reconciliar a las partes. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa larga, con un mediador entre ellos. Señor y señora Anderson, comenzó el mediador con voz serena. El objetivo es encontrar un punto en común. El matrimonio es un vínculo importante. Si existe alguna posibilidad de reconciliación, sería lo ideal. El abogado de Leo, el señor Clark, intervino de inmediato. Gracias, su señoría. Mi cliente no desea este divorcio. Ama profundamente a su esposa. Los hechos recientes fueron un malentendido producto de un momento emocional. Está dispuesto a disculparse y a arreglar las cosas. La señorita Finch sonrió levemente. Con todo respeto, su señoría, una disculpa llega demasiado tarde. Mi clienta ha soportado años de maltrato emocional y explotación económica. Su decisión es definitiva. No es negociable. Al ver que la reconciliación era imposible, el mediador avanzó al siguiente punto. Muy bien. Si el divorcio es inevitable, hablemos de los bienes. Ahí comenzó el verdadero conflicto. El señor Clark sacó unos documentos. Durante sus 5 años de matrimonio, mi cliente y su esposa adquirieron diversos bienes, incluyendo una casa en Maple Creek Estates, un vehículo y ahorros. Según la ley, estos bienes deben dividirse equitativamente, 50 y 50. Leo se enderezó ligeramente. Una chispa de esperanza apareció en su rostro. Eso era lo que estaba esperando. El señor Clark continuó. Aunque mi cliente no ha tenido un empleo formal en los últimos años, continuó el señor Clark, ha realizado contribuciones invaluables al hogar. Ha brindado apoyo moral a su esposa y ha mantenido la seguridad y el bienestar del hogar. Estas contribuciones no monetarias también deben ser consideradas por el tribunal. La sala quedó en silencio por un momento. Clara casi soltó una risa irónica. ¿Apoyo moral? ¿Qué clase de apoyo moral venía en forma de insultos y pereza? Entonces fue el turno de la señorita Finch. No habló demasiado. Simplemente abrió una carpeta gruesa y comenzó a colocar documentos sobre la mesa, uno tras otro, con movimientos tranquilos y precisos. Cada pila de papeles caía como una piedra sobre el pecho de Leo. Con su permiso, su señoría, comenzó. Hablemos con base en pruebas, no en suposiciones. Deslizó el primer documento hacia el juez. Esta es la escritura de la propiedad en Maple Creek Estates. Fue adquirida 2 años antes del matrimonio. Solo hay un nombre en ella, Clara Anderson. Esta propiedad es un bien previo al matrimonio, no un bien conyugal. Los ojos de Leo y Sharon se abrieron con sorpresa. Sabían que Clara había pagado la casa, pero no que su situación legal fuera tan clara. La señorita Finch colocó un segundo documento. Este es el título y comprobante de compra del vehículo. Fue adquirido al contado hace 3 años con fondos provenientes del bono anual de la señorita Anderson. Todos los registros de la transacción y el origen del dinero están documentados aquí. El único nombre en el título es Clara Anderson. El mediador examinó los documentos, asintiendo levemente. A continuación, dijo Finch, colocando la pila más gruesa, este es un resumen de los estados de cuenta personales de mi clienta y de la cuenta conjunta durante los 5 años de matrimonio. Hizo una breve pausa antes de continuar. Aquí se demuestra claramente que el 100% de los ingresos de la cuenta conjunta provenían del salario de la señorita Anderson. Y que de esa cuenta se pagaban todos los gastos del hogar, hipoteca, servicios, seguros, atención médica de la señora Sharon Anderson e incluso los gastos personales del señor Anderson, desde consolas de videojuegos hasta consumos en bares. El silencio se volvió pesado.
El abogado contrario ha mencionado apoyo moral, añadió, mirando al señor Clark. Lamentablemente, los datos muestran lo contrario. Lo que vemos aquí es una carga moral, y una carga financiera. Su voz fue firme. Mi clienta no solo se sostuvo a sí misma, sino que mantuvo el estilo de vida de su esposo y su suegra, un estilo muy por encima de sus posibilidades reales. El rostro de Leo se volvió pálido. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Sharon, a su lado, apretó los labios con las manos tensas. Por lo tanto, su señoría, concluyó Finch, la solicitud de división equitativa carece de fundamento. Todos los activos principales pertenecen exclusivamente a mi clienta. Estamos aquí únicamente para formalizar el divorcio y garantizar que pueda continuar su vida sin más exigencias injustificadas. El mediador miró a Leo y a su abogado. Señor Clark, ¿tiene alguna prueba que contradiga estos documentos? ¿Alguna evidencia de aportes económicos de su cliente? El abogado dudó. Miró a Leo. Leo negó débilmente con la cabeza. No tenían nada. Habían llegado con suposiciones y esperanzas vacías. No, su señoría, respondió en voz baja. El mediador suspiró. Muy bien. Considero que esta mediación ha fracasado. Sin embargo, dada la evidencia presentada, sugiero que el demandante reconsidere su postura. Si esto llega a juicio, el resultado probablemente será el mismo. Fue una derrota total, expresada con lenguaje legal. A partir de ese momento, el proceso avanzó rápidamente. Leo, sin fuerzas para seguir luchando, aceptó finalmente las condiciones propuestas por la parte de Clara. No recibiría ni un solo centavo de los bienes existentes. Solo tenía derecho a recuperar sus pertenencias personales restantes. A cambio, Clara, a través de la señorita Finch, aceptó pagar una pensión conyugal mínima y temporal, una cantidad insuficiente incluso para cubrir un año de alquiler. Unas semanas después, cuando el martillo del juez cayó por última vez, el divorcio quedó oficialmente finalizado. Clara no sintió euforia. Sintió alivio. Un capítulo de su vida había terminado. Salió del juzgado, dejando atrás a Leo y Sharon, que permanecían sentados, derrotados, en un banco. Al respirar el aire cálido de la ciudad, sintió que podía respirar de verdad. Miró a la señorita Finch y sonrió con sinceridad. Muchas gracias por todo. De nada, señora Anderson. Usted se lo merece, respondió, estrechando su mano. Clara caminó hacia su coche. No miró atrás. El pasado había terminado. Delante tenía un camino abierto, y un futuro completamente suyo. El tribunal había confirmado lo que ella siempre supo. No había perdido nada. Solo se había liberado de un peso muerto. Pasó un año. El tiempo fluyó como un río lento, llevándose el dolor y la amargura, dejando claridad y paz. Para Clara, ese año fue un renacimiento. Un nuevo comienzo. Los sábados por la mañana ya no había alarmas estridentes. Despertaba con la luz del sol entrando suavemente por su ventana. Se estiraba en su amplia cama, sintiendo una tranquilidad que antes le era desconocida. La casa también había cambiado. Sus paredes ya no guardaban ecos de discusiones, sino melodías suaves de jazz que sonaban desde sus altavoces. Cada rincón reflejaba su nueva vida. En el salón, sus cuadros abstractos llenos de color decoraban las paredes. La estantería junto a la ventana estaba repleta. En el balcón, las plantas que cuidaba con dedicación crecían verdes y frondosas. La casa respiraba con ella. Después de prepararse una taza de su café negro favorito, llevaba su portátil a la mesa del comedor con vista al jardín. Estaba organizando algo que siempre había soñado. Un viaje en solitario de 3 semanas a Japón en otoño. Comparaba vuelos, leía blogs de viaje y revisaba opciones con entusiasmo. Antes, algo así habría sido solo una fantasía. Leo lo habría prohibido, diciendo que era un gasto innecesario o que no era seguro viajar sola. Cuando en realidad no quería quedarse sin depender de ella. Ahora nada la detenía. El mundo estaba abierto para ella. Su carrera también brillaba como nunca.
Después de liderar con éxito un gran proyecto el año anterior, fue ascendida a gerente senior. Sus responsabilidades aumentaron, pero las asumió con una pasión renovada. Ya no trabajaba para sostener a nadie. Trabajaba para sí misma. Para su futuro. Para sus sueños. Era respetada por su equipo y admirada por sus superiores. Había encontrado su voz. No solo como profesional, sino como líder. Y no estaba sola. Su amistad con Diana y Sara se fortaleció. Su hermana Emily se convirtió en su mayor apoyo. Ese era su verdadero círculo. A veces, algún compañero o antiguo conocido intentaba invitarla a salir. Ella respondía con amabilidad, pero sin prisa. Su corazón aún sanaba. No estaba rota. Estaba más sabia. Sabía que su felicidad no dependía de un hombre. Y si alguien llegaba a su vida, tendría que ser un compañero, no un proyecto. Ya no buscaba salvar a nadie. Buscaba igualdad. Una tarde entre semana, de camino a casa, su coche se detuvo en un semáforo en rojo. En medio del bullicio de la ciudad, sus ojos se posaron por casualidad en una escena al otro lado de la calle. En una parada de autobús llena de gente. Había dos figuras que conocía demasiado bien. Sharon y Leo. El tiempo pareció detenerse para Clara. Los vio con claridad. Sharon se veía mucho mayor de lo que era. Su ropa era sencilla, su rostro cansado y marcado por la frustración. Se quejaba sin parar, moviendo la mano con irritación hacia el tráfico. A su lado, Leo estaba encorvado. Ya no vestía camisas de diseñador. Llevaba el uniforme azul, algo desgastado, de una gran tienda minorista. Su cabello ya no estaba arreglado, y su rostro, antes atractivo, se veía apagado, sin vida. Parecían dos desconocidos obligados a sobrevivir juntos. Un autobús urbano lleno se detuvo frente a ellos. Ambos se empujaron entre la multitud para subir. Clara vio a Leo casi tropezar mientras intentaba entrar. Esa escena. Ver a su exesposo y a su suegra luchando por subir a un autobús. No le provocó satisfacción. No hubo victoria. No hubo odio. No hubo ira. Solo una extraña sensación de vacío. Parecían tan lejanos. Como personajes de una película que había visto hace mucho tiempo y que ya había olvidado. Un breve destello de compasión apareció. Pero desapareció rápidamente. En su lugar, surgió una profunda gratitud por la vida que tenía ahora. Su destino ya no era su responsabilidad. Era el resultado directo de sus propias decisiones. El semáforo cambió a verde. El coche detrás de ella tocó el claxon. Clara salió de su ensimismamiento. Pisó el acelerador. El coche avanzó. La escena quedó atrás en el retrovisor, hasta desaparecer por completo. No miró atrás. Mantuvo la vista al frente. Esa noche, después de terminar su trabajo, Clara salió al balcón. Miró el cielo nocturno de la ciudad, iluminado por las luces de los edificios. La brisa le acariciaba suavemente el rostro. Recordó el día que lo cambió todo. El día en el kilómetro 82. La decisión más loca, y más aterradora que había tomado en su vida. Antes pensaba que ese día había destruido su matrimonio. Ahora sabía que estaba equivocada. Ese día no fue destrucción. Fue creación. Cuando detuvo el coche y dijo: «Bájense». No estaba terminando algo. Estaba empezando algo. Estaba comenzando a reconstruir su vida desde las ruinas. Estaba iniciando el camino para redescubrir quién era realmente. Había creado su propio futuro, con sus propias manos temblorosas pero decididas. Sonrió. Una sonrisa auténtica. Serena. Libre. Ya no era un refugio para quienes solo querían aprovecharse sin construir nada. Porque ahora, ella misma se había convertido en el hogar. Un hogar fuerte, hermoso, y completamente suyo. Y dentro de ese hogar, por fin, había encontrado la verdadera felicidad.